Amigo, escucha esto. 2 hombres, un hígado y 0 tiempo para pensarlo 2 veces. No, no es el pitch de una película de drama médico, es literal el argumento de la nueva película de acción de Alan Ritchson. Y sí, vamos a hablar de eso porque Alan Ritchson no para de hacer películas de acción, afortunadamente para nosotros. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde comentamos las noticias del mundo del cine, las series y la cultura geek, antes de que tu grupo de WhatsApp te mande los chismes de la semana. BBS Films acaba de soltar el segundo tráiler oficial de Runner, y el mensaje es clarísimo. Alan Ritchson no piensa bajarse del tren de la acción. Para nada. Este señor encontró su fórmula y la está exprimiendo hasta la última gota, y hasta el momento le está funcionando. La premisa es sencilla. Un exsoldado tiene que transportar un órgano, sí, un órgano humano, para trasplante, para salvar la vida de una niña pequeña. El detalle es que un cártel lo convierte en su blanco número 1 y ahí arranca una persecución que no da tregua. Reloj corriendo, balas volando y cada segundo cuenta. Más o menos con la misma fórmula probada de Crank, muerte anunciada de Jason Statham, con acción a contrarreloj, lo cual me encanta. Y aquí viene el primer dato jugoso. Quien le mete la presión al asunto en el tráiler es nada menos que Owen Wilson, interpretando al que literalmente le dice: ese hígado no puede esperar, sin margen de error, sin plan B. Pero espera, porque esto se pone todavía más interesante cuando hablamos del protagonista. El personaje se llama Hank Malone, y bueno, si ya viste Richard, esto te va a sonar muy familiar. Estamos hablando de un tipo físico, seco, de pocas palabras que resuelve todo a punta de fuerza bruta y decisiones rápidas. Y no es casualidad, Ritchson lleva ya varias temporadas construyendo esa imagen de el nuevo action hero de Hollywood, ese tipo de actor que en los 80 y 90 abundaba. Piensen en Stallone, en Schwarzenegger o Jean-Claude Van Damme, y que en las últimas 2 décadas se había vuelto una especie en extinción, desafortunadamente. La industria dejó de fabricar estrellas de acción puras durante años, apostando más por superhéroes con traje que por tipos que resuelven problemas a la antigüita. Y ahí es donde Ritchson está rellenando ese hueco, afortunadamente. Runner no reinventa su perfil, lo amplifica. Es básicamente la jugada de «les gustó Richard, aquí tienen más de eso pero en pantalla grande». Y honestamente, como estrategia de carrera, es bastante inteligente. Ahora, no todo es músculo y balazos. Hay algo que el tráiler mete a calzador y cambia todo el tono completo de la peli. La película está escrita por Miles Hubley y Tommy White y fue incluida en la lista negra del 2023 de los guiones no producidos más populares, hasta que por fin le dieron luz verde. En octubre del 2024, junto con la contratación del director Scott Waugh y con Alan Ritchson en el papel principal. El director es Scott Waugh, el mismo que estuvo detrás de Los Indestructibles 4, y él ha insistido en varias entrevistas en que Runner no es solo una película de explosiones, y honestamente el tráiler sí deja ver ese costado. Hay un momento clave donde Hank habla por teléfono con la familia de la niña que necesita el trasplante. No es una escena larga, pero cambia todo el tono de golpe. Ya no es sobrevive y ya, es cumple la promesa que hiciste. Y esto conecta con algo que llevamos viendo en el género de acción los últimos años. Ya no basta con encadenar explosión tras explosión. El público de hoy pide un motivo emocional para engancharse. No es casualidad que las películas de acción con más éxito reciente, piensen en John Wick, en la misma Reacher, siempre tengan un gancho personal detrás de toda la violencia. Sin eso, es puro ruido. Y ojo, porque el reparto tampoco se quedó corto. Acompañando a Ritchson y Wilson, tenemos nombres como Rodrigo Santoro, Leila George y Geraldine Hackewill. No son solo caras bonitas de relleno, son actores que normalmente le dan solidez y credibilidad a este tipo de producciones de acción. En el dato morboso tenemos que el rodaje principal comenzó en abril del 2025 en Australia, pero el productor Spillow fue destituido de la película tras una investigación de recursos humanos por la presunta conducta inapropiada, que incluía acoso y gritos al equipo, muy similar a lo que pasó con Beau DeMayo en X-Men 97. Hasta que en mayo del 2025, Ritchson anunció que la producción de la película había finalizado, por fin, por lo que no todo fue miel sobre hojuelas.
Pero el dato que a mí más me llamó la atención es quién está detrás del dinero: Angel Studios. Y esto es importante porque Angel Studios ha estado apostando fuerte por llevar sus proyectos directo a cines en un momento donde la mayoría de las películas de acción de presupuesto medio terminan directo en streaming sin pisar una sala. Eso nos dice que aquí hay intención real de construir un evento cinematográfico, no solo otro título más perdido en un catálogo. Y bueno, ya sé lo que están pensando. ¿Cuándo puedo ver esto? Runner llega a cines el 11 de septiembre del 2026, con toda la intención de posicionarse como una de las propuestas de acción más fuertes de la temporada. Mi lectura personal, el tráiler se siente directo, físico, sin muchas vueltas, pero con un intento genuino de meter algo de peso emocional. Y en un género que muchas veces se queda solo en la superficie, persecuciones por persecuciones, explosión porque sí, eso puede ser justo la diferencia entre otra peli de acción más y algo que la gente realmente recuerde. Además, próximamente veremos a Alan Ritchson en el estreno de la película de comedia y acción navideña. El hombre de la bolsa está previsto para el 2 de diciembre del 2026 en Amazon Prime Video, dirigida por Adam Shankman y escrita por Alan Rice. Está protagonizada por Alan Ritchson, Arnold Schwarzenegger como Santa Claus, quien solicita la ayuda de un delincuente de poco monto después de que le roben su saco de regalos. Y claro, también la cuarta temporada de Reacher se estrenará el próximo 12 de agosto del 2026, poniendo fin a la espera que comenzó tras el desenlace de la tercera entrega, emitido en marzo del 2025. Como les digo, este vato no para de trabajar. ¿Y ustedes le tienen ganas a Runner o sienten que Alan Ritchson se está pasando de la raya con tantos proyectos en el mismo año? Déjenmelo en los comentarios, que quiero leer sus teorías. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.